Buenos días al doctor Pedro Donoso, analista, abogado, consultor, director de ICARE, está con nosotros, y buenos días también a Lisania Espinel, que ya se integra al equipo de trabajo. Pedro, estas van a ser unas elecciones atípicas y es un escenario complejo el que enfrenta el país. En términos generales, ¿cómo miras tú el escenario? Muerte cruzada, disolución de asamblea, elecciones que tendrán que llevarse adelante en más o menos 2-3 meses. Bienvenido, buenos días. Gracias, Alexis. Licenia, gracias por la invitación. Creo que lo importante, digamos, de empezar por el tema de la muerte cruzada, a pesar de que no concuerdo con lo profundo de los debates que dicen que ya que se disolvió la asamblea, el Ecuador está en paz, en lo profundo del debate no concuerdo, pero de una u otra manera estoy de acuerdo, porque finalmente lo que podía convertir, si se convirtió hasta ahora la muerte cruzada, es una válvula de escape finalmente. Es decir, en democracias tú tienes o necesitas válvulas de escape. Lo interesante finalmente es ver cuáles son esas válvulas de escape, si las formales o las informales. En la década del 90, del 2000, las válvulas de escape eran finalmente la calle, ¿no es cierto? Eran 80, 90 voluntades que declaraban loco un presidente. Hoy la Constitución de Montecristi te otorga, estemos de acuerdo o en desacuerdo con la Constitución, es otra discusión, te otorga válvulas de escape para que la tensión social vaya por ahí. Y la muerte cruzada funcionó. ¿Y funcionó en qué sentido? En que de una u otra manera la tensión política y social no se extrapoló a la calle, no se trasladó a la calle, sino que finalmente, ¿no es cierto?, los actores políticos y sociales están interesados ahorita en armar la tarima. Y eso de una u otra manera se convierte en un interesante desfogue para las tensiones sociales, ¿no? Ahora, la gran pregunta, yo ponía un hilo de Twitter al respecto, la gran pregunta es ¿a dónde regresar a ver finalmente cuando hay una muerte cruzada? Porque a la larga el diseño constitucional lo que te establece es un equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, tienes un peso, tienes un contrapeso, pero cuando falta una de esas funciones del Estado, no es que ese vacío se queda vacío. En política los vacíos no se quedan vacíos, y en comunicación tampoco, alguien los llena. Hay que regresar a ver quién va a llenar ese vacío, por ejemplo, de oposición al gobierno. A mí me parece que el Consejo de Participación Ciudadana lo va a hacer. Por ejemplo, finalmente, qué sé yo, la disputa Fiscalía-Consejo de la Judicatura, ¿cómo se va a delimitar? Los gobiernos locales. Los gobiernos seccionales, la Corte Constitucional, que es su actor fundamental, el Consejo Nacional Electoral, que después de, cuando convoca elecciones, ya se convierte en todopoderoso de acuerdo al diseño constitucional, ¿no? Entonces, es interesantísimo el efecto político que ha tenido la muerte cruzada como un efecto de liberar finalmente esas tensiones. Ahora, Pedro, esa liberación, buenos días, por cierto, esa manera de liberar esas tensiones ha sido interpretada por el gobierno en el sentido de que la situación ahora del país es de absoluta calma, que todo esté en orden, que hay estabilidad, que hay paz. Sin embargo, la realidad que vemos a diario es totalmente distinta. ¿Cómo interpretar esa visión que ha adoptado ahora el gobierno tras la disolución de la Asamblea, el hecho de justificar que se van a ahorrar 33 millones de dólares cuando el proceso electoral en sí, que es adicional al que ya estaba planificado para el 2025, requiere un egreso importantísimo de dinero que supera esos 33 millones de dólares y sobre todo esta versión de un país pacífico y estable que se está creando? Pero es normal, digamos. O sea, este gobierno, así como cualquier gobierno, hubiera tomado esa narrativa, finalmente. Está en nosotros el analizar el efecto real o no real, ¿no? Es evidente que no estamos en paz. Es evidente que el gobierno va a construir el framing de nos ahorramos dinero, ¿no es cierto? Ahí lo perverso no es que nos ahorramos dinero en la asamblea, pero vamos a gastar mucho en elecciones. Yo no concuerdo con esa lectura. La democracia no puede estar cuantificada con dinero, porque lo contrario es la dictadura. ¿Cuánto nos cuesta la dictadura finalmente, no? Es decir, la muerte cruzada era legal, ¿no es cierto? Así lo dijo la Corte Constitucional, es un mecanismo constitucional mal establecido en la Constitución, puede ser, esa discusión es otra, ¿no es cierto? Pero no se puede cuantificar la democracia porque cuánto nos cuesta la dictadura. Entonces es correcto que haya elecciones, es correcto que cueste dinero la democracia, ¿no es cierto? Es correcto que a la larga, ¿no es cierto?, podamos nosotros establecer debates, procesos, compartir ideas, que hayan candidatos que sean escrutados, digamos, por la opinión pública, etcétera. Entonces, es evidente que el gobierno va a hacer eso, ¿no? Si fuese otro gobierno hubiese hecho lo mismo, ¿no es cierto? Pero creo que lo importante ahorita sí es ver el efecto de la muerte cruzada en bajar las tensiones sociales y políticas. Creo que eso es un efecto que lo estamos viviendo ahora, ¿no? La pregunta, veía que un buen amigo en común, doctor Donoso, el doctor Carlos Soria, se pregunta, ¿quién puede capitalizar este caos? ¿Quién capitaliza este caos? A ver, digamos, yo soy muy malo leyendo la política como partido de fútbol, ¿no? De quién gana y quién pierde, quién capitaliza y quién no. Como les decía antes, creo que lo importante es a dónde regresamos a ver, ¿no? Creo que es importante ver, por ejemplo, que hoy la Fiscalía General del Estado puede tener más libertad política para ejecutar las acciones que crea conveniente, porque siempre la espada de Damocles de un juicio político contra la fiscal general estuvo ahí. Con razón o sin razón no importa, pero estuvo ahí, ¿no? Es decir, finalmente
yo leía de la actuación de la Fiscalía, era una actuación bastante cuidada. Primero se iba con el uno, después con el otro, después por un bando, después con el otro. Entonces, ahora tiene más libertad para hacer las cosas que debe hacer, ¿no es cierto? Esa lectura hay que tener. ¿Qué lectura debemos darle al Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo? Que no solo tiene el mandato de elegir autoridades, sino que tiene de una u otra manera el mandato de hacer no sé si investigación, pero hacer análisis de transparencia y lucha contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? Definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana se va a convertir en la oposición a lo que le resta al gobierno. ¿Qué decir la Corte Constitucional? Que tiene que ser un escrutinio jurídico de los decretos ley, que a la larga es una actuación política, ¿no? Entonces, más que quién gana y quién pierde o quién coopta, hay que regresar a ver, la pregunta es a quién hay que regresar a ver para hacer análisis mucho más profundos, ¿no? En ese sentido, Pedro, ya suenan algunos nombres, ¿no? De posibles candidatos a la presidencia de la República, nombres que no nos imaginábamos que van a salir a la luz, pero que podrían evidenciar la crisis en la que están los partidos políticos de nuestro país, porque sufren una pérdida de identidad, no tienen personalidad y acuden a personas que no tienen ni proyecto ni ideología, y ya están allí pululando en el ambiente algunos nombres. ¿Qué nos deja ver eso? Varias cosas, ¿no es cierto? Yo siempre repito como Lora que el Ecuador es este país con una tragedia, ¿no es cierto?, política, porque tiene candidatos sin partidos, partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es supremamente interesante y triste ver ese fenómeno en donde lanzas finalmente un candidato y después del candidato dice por qué partido va a ir. O sea, en democracias maduras es todo lo contrario. Un poco lo que hablábamos fuera de micrófonos con Alexis, escuchaba yo el discurso del señor Topic, ¿no es cierto? Y él decía, lo he conversado con mi esposa, ¿no? Es supremamente interesante, es decir, es la esposificación de la política, no es he hablado con las bases de mi partido, no es finalmente regresado a ver, digamos, qué opina, ¿no es cierto?, la organización política a la que pertenece. No, esto es una decisión familiar, como si mañana vamos a un supermercado o al otro, o le metemos al niño a un colegio o a otro, digamos, ¿no? Eso es lo grave. O sea, que hay una inmadurez política y eso viene dado por la demagogia antipolítica, ¿no? Porque todo es culpa de los partidos ahora, todo es culpa de la política, ¿no? Nadie se hace responsable. Y esa es la gran tragedia del Ecuador también. Digamos, somos un país en donde la impunidad, no solo jurídica, no solo judicial, sino la impunidad social y política está ahí. Uno puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. ¿A qué se debe esto, Pedro? Porque, a ver, primero interesantísimo esto de la esposificación de la política con respecto de Topic consulta con la esposa, no con su... pero no es solo Topic, ¿no? O sea, yo he escuchado claro, a todos varios los líderes de sí, cualquier partido vale. decir eso. Tienes toda la razón. Sí, y, claro, sin partido ni nada, pero le aparece el social cristiano y dice, vente para acá, que eres del que necesitamos, Nebot no va a ir y bueno. Este fin de semana, a propósito de lo otro que decía Pedro en su respuesta, conversaba con unos amigos y uno de ellos decía, la política seguramente es... porque es una actividad, es prácticamente una profesión ser político, deberíamos tener políticos profesionales. Pero es la única profesión en donde no existe espíritu de cuerpo y donde se despedazan, o sea, entre políticos mismos es corrupto, delincuente, prófugo, ladrón, narcotraficante. ¿Por qué pasa eso? Pero además ni siquiera es de eso. Ni siquiera es de eso finalmente. Manuel Alcántara tiene un libro maravilloso que se llama Profesionalizando al político, ¿no es cierto? Cuando lo que necesitamos nosotros es políticos profesionales. Pero aquí tú ves, ¿no es cierto?, que en una campaña electoral, en un proceso electoral, alguien se presenta como, voten por mí porque no soy político. Topic, uno de ellos. Sonnenholzner, lo mismo. Pedro Freire, lo mismo. Herbas, lo mismo. Rabascal, lo mismo. Es decir, político. Pero es que el problema finalmente es generalizado porque hay una demagogia antipolítica. Porque los consultores políticos electorales, ¿no es cierto?, expertos te dicen, para que usted tenga el favor popular, diga que no es político, porque los políticos tienen una mala, percepción, una mala reputación, digamos, en el sistema, ¿no? Y eso es grave a la larga porque alimenta esta demagogia antipolítica. Entonces, es como si vas al médico, ¿no es cierto?, y te van a operar del corazón, y el cirujano, vestido como cirujano, viene, se presenta y te dice, tranquilo, confía en mí, yo no soy cirujano, soy el que le va a operar. Eso es gravísimo, digamos, porque lo que necesitamos es profesionalizar la política, entender a la política como una actividad, ¿no es cierto?, que nos representa a todos, pero que involucra un esfuerzo de todos, que involucra recursos del Estado, nuestros. Es el Estado el que tiene que financiar la política. ¿Por qué? Porque a la larga, si no financia el Estado la política en igualdad de condiciones, la política se convierte en un hobby de los que pueden pagar. Y eso es grave. Claro, Álvaro Noboa, Guillermo Lazo. Totalmente. El que tiene plata como para poder crearse un partido como que si estuviera creando una empresa. Totalmente, pero estos son fenómenos que se replican en todos los partidos, ¿no? En todos los partidos. La Revolución Ciudadana presentó finalmente un Jan Topic, que era lo que te decía. Para mí, Aquiles Álvarez es el Jan Topic de la Revolución Ciudadana. Porque es un outsider, porque no viene de las bases, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que hacemos es ver cómo cooptamos, ¿no es cierto?, un voto
de un outsider por fuera de la dinámica del sistema, y eso es muy preocupante, porque involucra también estas incongruencias políticas, ¿no? Y en estas este incongruencias juego, que tú Pedro, regresas a ver y no entiendes cuál es la respuesta. En este juego, ¿qué papel o qué rol va a cumplir el Fernando Villavicencio, por ejemplo? Una persona que se vestía o se presentaba como alguien que iba a luchar contra la corrupción y terminó convirtiéndose en abogado del presidente de la República en un proceso de interpelación en contra del propio mandatario, y ahora resulta que es también un candidato o precandidato a la presidencia de la República, apoyado por sectores que respaldan al gobierno. Pero ni siquiera eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, volvamos a hablar de la impunidad social y política, ¿no es cierto? El señor Villavicencio hace una denuncia hace unos años, ¿no es cierto?, de María Paula Romo, la responsable de repartir hospitales, y Juan Sebastián Roldán está vinculado con la entrega a una empresa extranjera de una mina llamada Yumiragua, ¿no? Y aquí no pasó nada. Es decir, o mentía el señor Villavicencio, o a la larga finalmente no se va a judicializar esos procesos. Pero ¿cómo puede uno entender que cuando eres periodista hiciste esas denuncias y lo sostuviste finalmente y ahora eres candidato por ese movimiento? ¿Qué pasa con Democracia Sí, por ejemplo? Democracia Sí apoyó a Andrés Páez a la candidatura, digamos, de la alcaldía de Quito, ¿verdad? Un actor de derecha. Y ahora finalmente lo que va a hacer es presentar al señor Yacu Pérez como el gran candidato presidencial. Es decir, hay un montón de incongruencias y esto es grave, ¿no? Esto no es menor, porque no tienes una lógica congruente de este partido propone el cómo hacer las cosas, porque a la larga somos un país del qué, ¿no? Entonces, todos van a reducir la pobreza, eso ya sabemos, pero nos tienen que explicar cómo. En el cómo está la diferencia ideológica, y muchas veces el cómo del candidato es distinto al cómo del partido, y ahí es cuando vienen quiebres finalmente, ¿no? O sea, vemos las incongruencias, regresemos a ver. ¿Quién es Virgilio Saquicela, por ejemplo, el expresidente de la Asamblea Nacional? ¿Cómo llegó a la Asamblea Nacional? Con Democracia Sí. Fue parte de la bancada del Acuerdo Nacional, antes fue de Creo. Después rompe finalmente con Creo, es decir, esa incongruencia ideológico-política de los actores con los partidos provocan quiebres que después provocan ingobernabilidad. Y ahora Saquicela está totalmente cercano, lo reconoció así en su discurso de posesión de lo que fue una reelección efímera a UNES, ¿no? Y a la Revolución Ciudadana, que no sorprenda a nadie ver a Saquicela en las listas, porque además no vas a elegir únicamente presidente, vas a elegir asamblea. Pregunto, Pedro, ahí, esta elección está dada como para la aparición de un outsider que, digamos, en una elección en condiciones normales, tú tendrías como 6 meses o un poco más. Le pasó a Andrés Arauz, lo primero era hacerte conocer, que la gente te identifique, tu rostro con el logo del partido, con la papeleta, con el número y tales. Va a poder decir Jan Topic, hey, soy Jan Topic, salgo del Twitter, pero soy candidato presidencial. A ver, yo no soy experto consultor electoral, ese no es mi función, yo soy más lector de contexto político, exacto, ¿cierto? Pero sabe también de comunicación y... Sí. Entonces ahí digo, ¿le va a alcanzar el tiempo a Topic? Yo creo que el contexto es un contexto extraño, es decir, no son elecciones normales, sobre todo una coyuntura que no es normal. En el Ecuador, 9 de cada 10, de acuerdo a la última encuesta de perfiles de opinión, ¿no es cierto?, el 29 de abril, el 1 de mayo, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente y casi 7 de cada 10 se sienten pesimistas del futuro político. Entonces, eso te da un nuevo contexto. El otro contexto a la larga te da un contexto de inseguridad, es decir, no estamos viviendo un contexto absolutamente normal, hay un rompimiento del tejido social, hay miedo, entonces... No sé si la respuesta es tan fácil, no sé si la respuesta es categóricamente no. He leído expertos como el señor Osvaldo Moreno, que tiene mucho más experiencia que yo en esto, obviamente, decir que va a ser muy complejo, ¿no? Seguramente va a ser muy complejo. Hay que ver cómo se da la dinámica, hay que ver cómo se dan, digamos, las reglas del juego, porque más allá de tener una respuesta académica o quizás de científica de si se va a dar o no se va a dar, aquí para mí la clave es el reglamento interpretativo de este proceso electoral que tiene que emitir el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo esto? Porque ahí va a estar la clave de ver cómo beneficias finalmente en más tiempo o menos tiempo de una campaña, cómo se establece, qué sé yo, las franjas publicitarias de los candidatos. Es decir, para mí hay reglas mucho más duras que interpretar que aún no están sobre la mesa para poder tener esa respuesta finalmente. Sin embargo, si regresamos a ver las cifras, esta es una elección para outsiders. El problema es que es un tiempo muy corto. Todas son elecciones para outsiders en el Ecuador, porque a la larga finalmente, como la demagogia antipolítica golpea el sistema de partidos, todos tienen que presentarse como outsiders. Ahora, Pedro, en el tema legislativo, todo el mundo se estaba quejando de que la asamblea que fue disuelta tenía bajísimos niveles de aceptación, pero resulta que gran parte de los ex legisladores que conformaban esa asamblea seguramente van a participar para la nueva legislatura, es decir, van a volverse a elegir. Eso por un lado, ¿cómo analizar esa situación?
y algunos sectores hablan ya de la necesidad de hacer un gran acuerdo político, un gran acuerdo nacional de reconciliación entre comillas, porque dicen de reconciliación sin estos y sin aquellos. ¿Es posible ahora, en este tan corto tiempo, un supuesto acuerdo de reconciliación excluyendo a algunos sectores? A ver, hablemos primero de la elección de asambleístas, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la característica, o cuál creo yo que va a ser la característica de este proceso electoral, ¿no es cierto? El primero, yo creo que va a haber unos nulos, digamos, de una abstención más alta que en otros procesos electorales. Lo lanzo como hipótesis, obviamente no tengo la verdad absoluta, pero el desgaste es tan profundo, ¿no es cierto?, que creo que ahorita hay, digamos, mucho desánimo para tomar, digamos, como canal de desfogue las elecciones, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que votar por alguien. Es decir, no es que finalmente va a haber una elección como una junta parroquial, ¿no es cierto?, de Pichincha en donde ganó el nulo. Eso no va a suceder, ¿no es cierto? Pero el nulo va a tener, digamos, un alto nivel, ¿verdad? El segundo, a la larga, finalmente, es que va a haber pocas alianzas porque el tiempo no te da, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos la respuesta del Partido Social Cristiano, la respuesta de Pedro Freile, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso no es de, se les ocurrió ahorita, eso es armado, evidentemente. Eso es parte de una estrategia de posicionamiento de un candidato en una campaña, evidentemente. Pero creo que no va a haber alianzas. Pero a la larga, para responder a su pregunta, tienes que votar por alguien. Por más de que te parezcan feos los asambleístas, del presidente, a la larga tenemos que acudir. Nuestro punto de llegada siempre es la urna, finalmente, para volver a empezar el ciclo. Entonces, van a haber elecciones ahí. ¿A quién beneficia este proceso electoral tan rápido? Creería yo, y lo lanzo como hipótesis, a los partidos y movimientos políticos que tienen estructura y que tuvieron buen resultado el 5 de febrero. Hay dos, creo. Yo creo que hay tres. Hay tres. Empecemos por la Revolución Ciudadana. Los grandes ganadores y el gran perdedor, que a la larga es un perdedor, digamos, que hay que matizar. ¿PSC? Sí, hay que matizar. Y lo de Pachacuti, que es un momento especial, porque tienes la disputa por la directiva. Todavía no sabemos a quién va el CNE a calificar, a los candidatos que decida Churuchumbi o a los que decida Marlon Santi. Totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar con Pachacuti? Totalmente de acuerdo. A ver, Revolución Ciudadana es el gran ganador del 5 de febrero, ¿no es cierto? ¿Y por qué te beneficia ganar seccionales? Porque es más fácil hacer, digamos, campaña electoral desde los territorios, porque tienes presencia, porque tienes información. Es decir, la información en el cuarto de guerra es fundamental. Entonces, yo creo que a la Revolución Ciudadana le va a ser menos difícil, digamos, afrontar una elección tan rápida. Pachacuti también. Pachacuti es el gran ganador de las últimas 3 elecciones. Es el gran ganador de las últimas 3 elecciones. Y ahí hay errores de análisis, en mi criterio y en la metodología que yo utilizo, porque se cree que las elecciones seccionales son cuantitativas, y no son cuantitativas, son cualitativas. ¿Cuánto vale que Pachacuti haya ganado la alcaldía de Ambato? Por ejemplo. Vale un montón, porque el Ecuador electoral es el Ecuador de 7 provincias. En 7 provincias está el 70% de los electores. Las otras provincias electoralmente no importan, ¿no? Electoralmente hablando, me refiero, ¿no? Y el tercero, y hay que resolver esa disputa, evidentemente. Sin embargo, es interesante porque Pachacuti no funciona como un movimiento que nosotros, los mestizos, lo entendemos. Es bastante horizontal, finalmente. Entonces, cuando tienen un nuevo reto, se alinean, ¿no? Entonces yo creo que habrá finalmente una alineación ahí, ¿no?, para poder enfrentar este proceso electoral. Y el tercero es del Partido Social Cristiano, evidentemente, que si bien es del gran perdedor cualitativamente, cuantitativamente no hizo una mala elección. Cuantitativamente, que no es lo mismo. Es decir, perder Guayaquil es perder tu bastión de oposición a este o cualquier gobierno. Pero tienes interesantes bastiones para poder hacer también una interesante campaña y estás preparado, tienes estructura finalmente. No así, por ejemplo, creo que es el gran perdedor de las elecciones, que recién tiene que ahorita armar su estructura para poder enfrentar un proceso electoral. O la izquierda democrática. La izquierda democrática. El resultado del 21, que fue una ficción, porque tuvieron un buen candidato que era Herbas. Pero también hicieron un proceso interesante de campaña territorial. Es decir, también hay que desmitificar mucho que Herbas fue el que generó finalmente todo. No lo sé, no sé si es tan cierto así. Ahora, Pedro, bajo esa lógica, yo me pregunto, ¿cómo se va todo esto a cristalizar ya en la práctica, ¿no? Sin acuerdos políticos, con un CNE, usted dice que es muy fácil para los partidos que tienen estructura, entre ellos la Revolución Ciudadana. Pero no muy fácil, menos difícil. Menos difícil, pero la Revolución Ciudadana va a tener que correr con todas las mismas características que corrió en elecciones pasadas, me refiero, con todo el grupo mediático en contra, con las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que en varias ocasiones trataron de minar su participación, de afectar su participación, con sectores que permanentemente le están inventando denuncias, acusaciones, en una parte del sector de la opinión pública que empieza a desenterrar cosas, incluso que llegan hasta inventarse
denuncias, una autoridad electoral que llegó a inventarse centros de cómputo paralelo. Con todas esas características, los de la Revolución Ciudadana van a tener que correr. Entonces, ¿qué tan fácil va a ser esa carrera? Pero han corrido, digamos. O sea, también me parece que a veces se victimiza la Revolución Ciudadana, porque finalmente si hubiese una mano, ¿no es cierto?, que torcería las elecciones, no hubiese tenido el resultado que tuvo el 5 de febrero. Es decir, no sé si ese es el problema de la Revolución Ciudadana. Creo que el problema de la Revolución Ciudadana es que no tiene cuadros, porque sus cuadros acaban de ganar las elecciones seccionales. Ese creo que es, digamos, la gran discusión, ¿no? Es decir, ya no tienes la posibilidad de una Marcela Guiñaga, de una Paula Pavón, de un Pavel Muñoz, que pueda, digamos, jalar de una u otra manera a ese electorado. Ahora los tienes en otra categorización, digamos, un poco más complicado finalmente, ¿no? Creo que ese es un problema más grave que el enfrentarse a autoridades que ya se han enfrentado y que finalmente han ganado, ¿no? Pero tienes dos, a ver, yo mencionaría dos de entrada y por ahí podría ir sumando algunos otros nombres, y ahora que se han puesto a conversar de la Revolución Ciudadana. Arauz, el que viene después, Andrés Arauz, fue candidato presidencial antes. A Correa se le ha escuchado en varias entrevistas decir que fue un mal candidato, así que no sé qué tanto le ayude eso ahora en su legítima aspiración de querer nuevamente presentarse. Rabascal, que él lo ha dicho abiertamente desde el día 1 después de perder la segunda vuelta en abril del 2021, yo voy a ser candidato presidencial. No tiene partido, pero ha sido un personaje cercano a la Revolución Ciudadana. Tiene dos nombres ahí. Y yo te suelto algunos adicionales, Pedro. Luisa González, de quien se ha venido hablando en los últimos días, Marcela Holguín, podrían ser otros dos que se sumen. Entonces, y yo creería que en lo que sí, digamos, estamos de acuerdo, el hecho de que Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Leonardo Orlando, Juan Cristóbal Lloret, que son cuadros muy fuertes de la Revolución Ciudadana, hoy deben tener, digamos, su concentración en cada uno de sus gobiernos locales. Lo contrario sería casi que en este momento traicionar el mandato popular. Pero ¿y esos nombres adicionales? O sea, creo que la RC tiene de dónde escoger. Tiene un poquito más que el resto de partidos. Lo que pasa es que, o sea, en efecto sí. El problema es que ahorita le toca a la Revolución Ciudadana acelerar el paso de el cambio incluso generacional en un proceso que le cuesta mucho. La Revolución Ciudadana no es un movimiento que se caracteriza por tener recambios generacionales fácilmente. Es decir, su líder sigue siendo Rafael Correa, digamos, ¿no? Ahí hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, le va a costar, no digo que no lo haga, pero le va a costar mucho acelerar el proceso de cambio generacional para poner de una u otra manera cuadros. No digo que no tenga, ¿no? Digo que de una u otra manera le va a complicar el poder lanzar a estos cuadros, ¿no es cierto?, para lograr cooptar votos. Marcela Holguín me parece una fantástica candidata, sí. No sé si para la presidencia o la vicepresidencia de la República cuando puede, digamos, ser la candidata a la Asamblea Nacional. Pero ese es un nombre, digamos. Lo que tienes que hacer es llenar listas de 24 provincias, ¿no es cierto?, la lista nacional, es decir, es muy complejo. Del exterior, no digo que no, o sea, que a la larga no lo logre, creo que incluso tienen una ventaja mayor porque tienen una militancia, etcétera, 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 pero este proceso de negociación interna les va a costar. Sí. Entonces, es súper interesante finalmente, ¿no? Porque claro, a la larga el Partido Social Cristiano quizás es un poco más fácil, digamos, ¿no? En la derrota todos van a regresar a ver al líder, pero ahorita la Revolución Ciudadana está en el apogeo de la gran victoria, y en el apogeo de la gran victoria finalmente las disputas se profundizan o se podrían profundizar. ¿Qué lectura hay que darle a la decisión de Jaime Nebot de decir no, yo no voy? Una vez más. ¿Qué? Pero una vez más, por lo tanto no sorprende absolutamente nada, ¿no? No creo. O sea, Esteban Torres salió y dijo la semana anterior, nuestro candidato es Jaime Nebot. Porque a la larga la disputa política también es la disputa de crear framings para que todos se sienten alrededor de mi mesa. Eso es absolutamente normal, ¿no? Es otra vez el decir yo puedo tener la carta ganadora, vengan a sentarse conmigo. O sea, va a ser supremamente interesante analizar, ¿no es cierto?, todos estos procesos, porque es una elección sui generis, ¿no es cierto?, con reglas sui generis, pero además con una coyuntura también bastante sui generis, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, estos 6 meses, en teoría 6 meses, porque ya por ahí se escuchan voces que no van a ser 6, sino que van a ser 8, que posibles sean 9, que hay mucha expectativa en la gente y en los ciudadanos de la forma como pueda gobernar el presidente de la República, que ya ha anunciado una serie de decretos que va a enviar a la Corte Constitucional para su visto bueno y que podrían modificar y afectar a ciertos sectores. ¿En qué medida esta expectativa puede complicarse en el transcurso de los días? Es súper importante lo que usted plantea, Licenia, porque la expectativa es del gran enemigo de los políticos, ¿no? Y el gran enemigo de una dinámica política también, ¿verdad? Yo creo que ahí lo sano del diseño constitucional, al cual puedo criticar muchísimo, pero lo sano es que
por lo menos cuando desaparece la legislatura, hay una Corte Constitucional que puede equilibrar, ¿no es cierto?, esa disputa de poder. Es decir, no es un cheque en blanco, finalmente, ¿no? Ahí la gran discusión jurídico-política, que a mí me apasiona también, es ver cuáles van a ser los límites de concretar qué es un decreto económico. ¿Una reforma laboral es un decreto económico? No lo sé. Súper interesante discusión, que ayuda muchísimo. Eso es súper sano discutir, es súper sano que establezcamos nuevas reglas porque nos está pasando algo que no nos estamos dando cuenta, que estamos creando procesos, porque ese proceso nunca se había hecho. Es decir, siempre la muerte cruzada se creó en el diseño constitucional para amenazar. O sea, la muerte cruzada estaba ahí para amenazar, lo hizo Rafael Correa con sus legisladores, lo hizo Lenín Moreno con sus legisladores, es decir, era un botón, ¿no es cierto?, de amenaza. Ahora ya se concretó y hay que ver cuál es el Ecuador institucional y político, cómo se adapta finalmente a esa nueva figura, ver si la figura funciona o no en el diseño constitucional. Es decir, estamos viendo cosas también muy interesantes en el Ecuador que hay que leerlas. Pero ya hay antecedentes, ¿no? Que el presidente de la República ha escondido estas reformas dentro de un paquete de económico urgente, ya pasó en la Asamblea y por eso es que no tuvo éxito en sus primeros intentos. Entonces, y hay esa experiencia y por eso es que la gente teme que aprovechándose de la facultad de gobernar por decreto, el presidente por ahí envíe cosas que no necesariamente son en materia Pero para eso económica. está la Corte Constitucional, porque lo que hizo la Asamblea es una respuesta política, válida, no digo que no, pero es una respuesta política. La Corte Constitucional tiene en teoría que dar una respuesta jurídica, y estableciendo una respuesta jurídica va a establecer, ¿no es cierto?, antecedentes de qué es, ¿no es cierto?, un decreto económico. Y con esos antecedentes nosotros podemos crear precedentes para las nuevas legislaturas. Es decir, estamos construyendo democracia, y eso es supremamente interesante. Sí, ese es un momento especial el que vive el país. Creo que hay que aprovecharlo además como para sacar no solo conclusiones, sino ver en qué podemos mejorar y ver si es que podemos reencauzar al país. Yo quiero ir nuevamente al tema que nos planteaba hace un momento Pedro Donoso, el cómo, ¿ya? Porque, digamos, los dos, hay otro nombre que también, digamos, casi seguro que será el de Otto Sonnenholzer por reto, pero están Topic y Villavicencio. Probablemente se pelearán un mismo segmento del electorado, no sé qué opina nuestro invitado. Pero, a ver, Villavicencio dice, yo voy a desterrar a las mafias, voy a combatir a las mafias. Esa es su gran propuesta, las mafias, ya. La pregunta de que nos hace Pedro, creo que es la más válida de todas en este caso, es ¿cómo? Viene Topic y nos dice, aparte de que ha consultado con su señora esposa, nos dice al final del spot de este video que subió en redes sociales, por un Ecuador sin miedo. Ya, ¿cómo vas a hacer que la gente deje de vivir sin miedo? Pero están apelando quizás al problema número uno de todos los estudios de opinión y de todas las investigaciones en este momento, pero que es la seguridad. Pero que no tiene, yo creo que no tiene una lectura adecuada. Es decir, estamos en un momento complejo, sí. Es evidente que los consultores políticos van a tomar una encuesta y te van a decir, ve, lo primero que tienes que hablar es de inseguridad, anda y habla de inseguridad, ¿no es cierto? Pero están pasando muchas cosas también en el Ecuador, es decir, la inseguridad no es el único problema, finalmente, ¿no es cierto? La migración también es un problema, todo el mundo conecta y dice, pero la gente está migrando por la inseguridad. Yo no he visto estudios serios que sostengan esa hipótesis, ¿no es cierto? El desempleo, finalmente, la violencia, la siniestralidad. En el Ecuador matan violentamente a una persona cada hora y media, sí, pero una persona muere cada 4 horas por siniestros de tránsito también. O sea, es una locura, porque eso sí, de una u otra manera es evitable, ¿no? Sí, claro que sí. Es supremamente importante el cómo, y en el Ecuador, digamos, contemporáneo, el cómo es irrelevante. Aquí solo alguien se presenta, hace un buen video, un buen discurso, y te dice el qué, finalmente. Y todos estamos de acuerdo en el qué, y ahí viene, de una u otra manera, el discurso de, es que yo no soy de izquierda ni de derecha. Y ahí viene lo grave. Porque las ideologías te van a explicar el cómo. Todos queremos sacar al Ecuador de la pobreza, claro, no hay nadie con 2 dedos de frente que diga, no quiero que el país se quede pobre. No, no existe eso. La gran pregunta es del cómo, y la ideología es del camino. Entonces, cuando alguien finalmente te ofrezca un qué, el electorado, nosotros tenemos que escrutar en el cómo y cuál es el camino. Pero mira lo que tú planteas, tú hablas de la ideología es del camino. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí vuelvo a otra cosa que tú nos mencionabas y que me parece también es supremamente importante que lo procesemos como sociedad y en algún momento el Estado en su conjunto se siente a tratar de poner orden a un sistema de partidos que es súper disperso, 200 organizaciones políticas a nivel nacional. Saquicela, que corrió por Democracia Sí, ahora está con UNES y tal. Yacu Pérez, que estuvo con Pachacuti, que ahora Democracia Sí, que auspició a Páez. ¿Cómo vamos a poner orden a ese sistema de partidos priorizando los temas ideológicos, Pedro, que son tan importantes, a pesar de que alguien dijo que ya las ideologías habían muerto? A ver, varias cosas, ¿no es cierto? La primera, yo soy enemigo de lo cuantitativo, es decir, yo no tengo ningún problema que hayan 230 partidos políticos. Todo el mundo pone el grito al cielo, a mí no me parece que es un problema. Entonces todo el mundo dice, lo que pasa es que eso es
partidos van a poner candidatos y se dispersa el voto. Eso no es real. Pero tampoco eso es más democracia. O sea, porque tengo más partidos políticos, tengo más democracia. Y eso tener es menos farsa. partidos tampoco te garantiza buena democracia, ¿no es cierto? El punto aquí es que se han creado varios mitos, ¿no es cierto? El primer mito, mientras más candidatos, más dispersión. No es real. En Quito ha pasado, pero en Guayaquil no. Recordemos 2019, tenía más o menos 18 candidatos, capaz que me falle la memoria, 18 candidatos en el 2019, ¿no es cierto? Cintia Viteri ganó con más o menos más del 40-50%. Ahí no hubo dispersión de votos. Es decir, más candidatos no es igual a dispersión de votos automáticamente. Javier Rodríguez, que es un analista fabuloso, tiene un montón de escritos y evidencia científica que te demuestra lo contrario, que no necesariamente sucede. Entonces, ¿cómo se hace cómo se evita la demagogia antipolítica? Para mí, con reformas al Código de la Democracia, ¿no es cierto?, que te obliguen a militar en un partido político para que puedas ser un candidato. Pero ¿quiénes tienen que aprobar esa reforma? Los partidos políticos, claro, a los cuales no les conviene, ¿no es cierto? A nadie le conviene, ¿no es cierto? A nadie, porque si no el Partido Social Cristiano no le pudiera lanzar a Jan Topic, Reto no le pusiera lanzar a Otto Sonskorne, de acuerdo, pero la Revolución Ciudadana tampoco le hubiese podido lanzar a Aquiles Álvarez. Entonces, todos los partidos finalmente no les interesa. Entonces, ahí hay que regresar a ver a la sociedad civil que tampoco propone aquello, ¿no? Entonces, esta es una discusión también, otra vez, mordernos la cola y volver al mismo punto, ¿no? El tema de la paridad de género. Ahí hay una discusión, yo no puedo afirmar, ni voy a afirmar si es que en esta elección tiene que haber hombre, mujer, mujer, hombre en la papeleta, o si tiene que cumplirse con la cuota esta del 25% de candidatos jóvenes. ¿Cómo ves eso, Pedro? Yo creo que sí, está finalmente en las reformas al Código de la Democracia, hay que cumplir eso. O sea, cuando el señor Villavicencio dice voy a candidatizarme con el general Carrillo, no hay cómo legalmente. Censurado. 3 o 4 razones de que no hay cómo legalmente, ¿verdad? Pero, digamos, hay que regresar a ver al reglamento del Consejo Nacional Electoral. El reglamento que va a reglamentar, valga la redundancia, esta elección, ahí está para mí la clave. Eso hay que analizar profundamente, porque es un reglamento, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral tiene que adaptar esta nueva situación a estas nuevas elecciones, pero hay que analizar ese reglamento y eso es lo que hay que discutir. La participación de los jóvenes, esa cuota del 25%. Creo que es importante, digamos, a mí me parece importante porque en democracias inmaduras, informales como las nuestras, necesitas la obligación de la ley, digamos, o sea, es una gran discusión que he tenido con otros colegas igual, ¿no es cierto?, en donde hay que generar que esto sea un proceso social que nazca, eso te cuesta 50 años. En democracias como la ecuatoriana hay que obligarlo por mandato legal. Y yo te planteaba la discusión sobre los políticos profesionales. ¿Cómo se puede profesionalizar un político, Pedro, si después de 2 periodos te jubilan? Por varias cosas, digamos de varias maneras, porque la política no es solo política partidista, ¿no? Es decir, también es una política militante dentro de finalmente los partidos que no sean procesos electorales. Me parece que la profesionalización empieza cuando de una u otra manera las universidades o el mismo Estado te da oferta académica para ser político, por ejemplo. Debería haber finalmente carreras que formalicen la carrera de político, ¿no es cierto? Hay que de una u otra manera establecer estas reformas legales que te obliguen a ser político. Es decir, que los políticos se encarguen de la política como los carpinteros se encargan finalmente de la carpintería y como los albañiles de la albañilería. Es decir, cada uno finalmente a sus zapatos, pero hay que hacer reformas sociales y legales en ese sentido. Para finalizar, Pedro, de todas las organizaciones políticas que hemos visto han participado en las últimas campañas electorales, en los últimos años de gobierno, las últimas décadas de gobierno, ¿alguna ha mostrado ese cómo en la práctica? A ver, eso hay que hacer un escrutinio como mucho más serio, ¿no? Hay varias organizaciones de la sociedad civil que hacen ese tipo de escrutinio. Grupo Faro, yo repito mucho esto, tienen un programa muy interesante que se llama Ecuador Decide, en donde comparan las propuestas de campaña y después de un año tienen la aplicación de un programa que se llama del dicho al hecho. Es decir, que hacen una comparación de esto ofreció y esto cumplió. Entre el esto ofreció y esto cumplió, hay un cómo finalmente, ¿no? Pero creo que esa es nuestra labor, digamos, de analistas, medios de comunicación. Hay que hacer mucho más énfasis en el cómo. No puedo identificar como una organización ahorita de memoria. Creo que tiene que darse con mucha más evidencia científica, pero por ejemplo los debates electorales a los cuales están obligados por ley, por las reformas, digamos, electorales, ¿no es cierto? Ahí necesita haber como un cómo mucho más establecido, es decir, que el que modera el debate no se quede finalmente en un ejercicio de preguntar y repreguntar, sino que pueda parar y decir, bueno, usted está ofreciendo reducir el déficit fiscal, en tanto, ¿cómo? ¿Cuáles son los 5 pasos para hacerlo finalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Gracias, muy Pedro, amable. muy gentil.